Un saludo cordial para todos mis estudiantes de intervención psicosocial. En esta semana el tema seleccionado es sobre política pública, muy de la mano con la jornada que estamos viviendo en el país, la jornada electoral. Y bueno, en el marco de la intervención psicosocial nos articulamos con la política pública y en ese sentido es importante que como tal o que como psicólogos nos ubiquemos frente a ese contexto de política pública. Para ello, en esta semana vamos a trabajar este tema. La pregunta orientadora va a ser cómo se desarrolla la política social y para responderla, primero vamos a mirar en ese proceso evolutivo de la especie humana, cómo se dieron algunos cambios que marcaron ciertas diferencias entre los seres humanos y que, bueno, vamos a ver a grosso modo cómo fue dando origen a esa concentración de riqueza en unas manos y cómo empezaron a darse diferencias de clases y cómo se dio todo este contexto previo para el surgimiento de lo político. Posteriormente, vamos a repasar los enfoques de pobreza y digo repasar porque este tema sé que es desarrollado en la asignatura de Psicología Social Comunitaria 2, pero es importante traerlo a colación en esta asignatura. Posteriormente vamos a ver qué es eso de política social, cómo es ese entramado, cuál es la relación que hay entre la estructura social y las políticas sociales, cuáles son los componentes de la estructura social. Esta semana, nuestra asignatura de 3 horas de trabajo académico lo vamos a trabajar en dos metodologías diferentes, porque por un lado, reunidos en grupos, vamos a trabajar sobre algunos conceptos y en otro espacio, junto con la profesora, pues miraremos, sacaremos conclusiones, revisaremos ideas centrales. Entonces, hago la introducción al tema, tendremos el espacio para los trabajos de grupo y posteriormente la clase que recoge las ideas principales. Bien, he querido comenzar con una recomendación especial y es la lectura de este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad. Su autor es un historiador, Yuval Noah Harari. El libro hace, como el título mismo lo dice, hace un recuento muy interesante acerca de la evolución del Homo sapiens y cómo fue que llegó a organizarse socialmente como lo conocemos hoy en día. Y bueno, hace el análisis cómo empezó en esa etapa a organizarse y dentro de todos los planteamientos hay uno que traigo a colación y que lo quiero relacionar con esta clase como el origen de la necesidad de la política, ¿sí? En la segunda parte de este libro, él plantea un tema, él habla de la revolución agrícola. Yuval Noah Harari describe el proceso de evolución de nosotros los humanos. Aquí hace énfasis en ese paso que dimos de ser una sociedad de cazadores, recolectores, nómadas, ¿sí? Que eran los que cazaban los animales para alimentarse, recogían de la naturaleza pues todo aquello que fuera comestible, era nómada, se movía por los territorios buscando la alimentación y luego va evolucionando hasta otra forma de sociedad que es
la de los agricultores y los pastores sedentarios. Es decir, ya empieza como la preocupación y la intención de organizarse y de establecerse en un territorio en torno a la actividad de la agricultura. Eh, Sabemos que sembrar es un proceso que lleva tiempo, hay unos tiempos estipulados para sembrar, otros para cosechar y bueno, se hacía necesario tomar la tierra, trabajarla y eso llevó a ese sedentarismo. También eran pastores porque se organizaron para la cría de animales domésticos. Ahora, en esa transformación, en ese paso de un modelo a otro de sociedad, además de que hubo un aumento significativo de la población, empezó a darse la creación de organizaciones un poco más complejas que facilitaran lo que es el manejo de la producción, lo que es la distribución de bienes que cada vez se iban haciendo más grandes, ¿sí? Digamos que el cazador recolector nómada no se apegaba a nada por la misma condición de nómada, una vida más sencilla, no se preocupaban por el mañana, por el futuro, entonces no cargaban con bienes, mientras que aquí sí empiezan a hacer esa acumulación de bienes que se vuelven cada vez más cuantiosos. Estas formas de organización fueron creando una disposición social en forma de jerarquía. Y él habla también de cómo los mitos compartidos nos ayudaron a organizarnos, a conformar grupos, nos ayudaron a organizarnos de un modo, fíjense que hablo de jerarquía, en donde había una población o un grupo más reducido, que era una minoría privilegiada y que se consideraba una élite porque era la que estaba en la cima, y que esta élite estaba inicialmente formada por reyes, funcionarios gubernamentales, soldados, sacerdotes, los artistas, los pensadores, los filósofos. Y bueno, en la base era eh, digamos una base, la base era el campesinado, ¿sí? Y era la mayoría de la población. Y bajo esa dinámica en donde se generaban los recursos para la alimentación, pero esa élite era la que se apoderaba de los excedentes. La revolución agrícola trajo consigo la política, trajo consigo las guerras, el arte y también la filosofía. Y a pesar de que posteriormente se dieron unas reivindicaciones, unas luchas, ese orden social jerárquico ha evolucionado, es cierto, ya de pronto eh, en la mayoría de las sociedades no se habla de reyes, ya digamos que los funcionarios gubernamentales han tomado otra posición, al igual que los soldados, los sacerdotes, pero se siguen manifestando, siguen habiendo algunas diferencias, ¿sí? Se hablaba de plebeyos y esclavos, de patricios y siervos. Se habla en otras culturas de brahmanes, de sudras, de blancos y negros, de indios, de ricos y pobres. Entonces, fíjense cómo plantea este autor que la revolución agrícola tuvo un impacto grande en la organización social a partir de que eh, el modelo, o digamos las poblaciones, los grupos sociales se dedicaron a cultivar para asegurar la alimentación y pensando ya en futuro, empezaron a acumular para proveer los alimentos
en los tiempos en que podía haber sequía o inundaciones, etcétera. Pero ese excedente que se fue acumulando fue lo que trajo como la atención de las élites y empezaron a darse esas clases y esas divisiones de un modo más marcado. Entonces, podemos decir que la preocupación por el futuro en el ser humano tiene su origen precisamente en esa revolución agrícola, porque los ciclos estacionales de producción y en sí el cosechar para tener un fruto en el posible eran generadores de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué causa todo esto? Se convirtió en un tema central de la mente humana la preocupación por el futuro, que no tenían los cazadores y recolectores. Y todo este trabajo vinculado a la actividad agrícola fue la base para que posteriormente se desarrollaran los sistemas políticos y sociales que fueron evolucionando a grandes escalas y que hoy es un entramado bastante complejo. Y podemos decir que hoy podemos observar, al igual que entonces, cómo aquellos campesinos laboriosos casi nunca consiguieron esa seguridad económica futura que buscaban con la actividad agrícola y que su duro trabajo tenía este fin. Y al igual que ahora, en aquel entonces surgían esos gobernantes, esas élites que vivían de todos los excedentes del trabajo duro de los campesinos, dejándolos incluso solo con el mínimo necesario para su propia subsistencia. Entonces, esto nos permite comprender cómo en la evolución de ese Homo sapiens fue surgiendo este tipo de organización. El libro lo recomiendo porque explica además en una redacción o en una narrativa bastante agradable todos los cambios que llevaron a que el hombre, después de ser, creo que el último, uno de los últimos, y creo que hasta el último de la cadena alimenticia, porque primero se alimentaban las bestias, los animales salvajes, luego de la carroña que comían ellos, allí iban comiendo otros y el último era el hombre que llegaba a coger los huesitos, a sacar lo que quedara del alimento. Pero después vino también el fuego y con el fuego empezó a defenderse de las fieras, empezó bueno, viene todo lo que es la cocina, ¿no? Ya no tenía que comer de esos residuos que dejaban y de esos huesos tan duros, ya se podían cocinar los alimentos y se podían permitir que duraran un poco más. En fin, el autor plantea esa serie de cambios que fue lo que llevó a que el hombre frente a las demás especies lograra posicionarse. Y también trajo consigo, y eso sí es un aspecto negativo, que el hombre empezó a verse a sí mismo como separado de la naturaleza, porque empezó a ver a la naturaleza como al servicio suyo. Y bueno, eso es lo que a largo plazo ha ocasionado que nosotros hayamos explotado todo lo que son los recursos naturales y hoy tengamos también esos problemas a nivel del medio ambiente, de la conservación de la fauna, de la flora, de los ríos, de los mares, en fin. Entonces, es mi recomendación en la clase de esta semana, la lectura del libro, lo devuelvo acá nuevamente, de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, de Yuval Noah Harari. Bien, entonces, algunos grupos tienen las clases en bloques de 3 horas. Hay otros grupos que tienen, los de la nocturna, tienen 2 horas, un día y 1 horita
en otra fecha. Con los de la nocturna se está manejando la clase grabada en la hora de 50 minutos. Y bueno, con los del diurno vamos a trabajar durante las 3 horas los diferentes tipos de actividades, mientras que con los del nocturno se va a trabajar en la presencialidad el taller y va a quedar la grabación de la clase para la hora que tenemos de 7 de la mañana a 7:50. Como parte del taller, en la clase presencial, vamos a revisar las principales perspectivas de pobreza. Vamos a ver los diferentes enfoques de pobreza. Hablaremos de o revisaremos los conceptos de pobreza absoluta, necesidades básicas, pobreza relativa, índice de desarrollo humano y el concepto de exclusión social, relacionando también con las teorías de desarrollo humano que vimos al inicio del semestre, en donde, por ejemplo, para hablar de las necesidades básicas, revisamos a Abraham Maslow, su pirámide de necesidades, en donde además para hablar de desarrollo humano vimos, digamos que las ideas básicas de Manfred Max Neef, Amartya Sen. Vimos también el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Y bueno, son conceptos que nos van a servir para el desarrollo de la clase. Y también tenemos como referente la lectura del artículo Política Social, un marco introductorio para la acción psicosocial. El documento está dispuesto para ustedes en el repositorio de archivo de Teams y vamos a trabajar, es un documento en PDF, vamos a trabajar con este artículo que se encuentra en la página 38. Vamos a mirar un poco aquí.